Buenas noches, estimada docente Aguirre Játiva Sandy Elisa. Vamos a realizar nuestra ponencia sobre la aplicación de principios constitucionales de delitos contra la propiedad en el derecho penal. Somos el grupo número 1, a continuación nuestros compañeros. Buenas noches, abogada. Mi nombre es Jonathan Fabricio Trujillo Tologo, perteneciente al cuarto semestre C6. La aplicación de principios constitucionales del delito contra la propiedad en el derecho penal. Introducción. El entrado de la justicia, los principios y garantías constitucionales desempeñan un papel primordial al regirse como cientos fundamentales de ámbito penal. Estas disposiciones inscritas en en las cartas magna de la sociedad democrática representan la piedra angular que equilibra el ejercicio del poder punitivo del Estado con la salvaguardia de los derechos individuales. Este trabajo se sumerge en el análisis de principios y garantías constitucionales en el ámbito penal, desentrañado de las esencias, evoluciones históricas y su impacto en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La evolución de los principios y características constitucionales en el ámbito penal. La Declaración de los Derechos del Hombre y la Ciudadanía de 1789, inspirada en las ideales de la Revolución Francesa, sentó en las bases de la consagración de los derechos fundamentales, incluyendo aquellos relacionados con el ámbito penal. El principio de legalidad, de esta que no se puede sancionar por actos de no estén expresadamente tipificados como delitos. Fue uno de los principios de la protección de los individuos frente al poder punitivo del Estado. Con el tiempo, los principios de consideración se expandieron en la constitución de diversos países, adaptándose a los cambios de realidades sociales y tecnologías. La incorporación de las garantías con la presunción de inocencia del derecho a un juicio justo y la prohibición de la tortura, entre otros, refleja una evolución estatal perteneciente a la justicia penal. Asimismo, le sumerge a organismos internacionales de derechos humanos, ha contribuido a globalización de los principios, elevándose a un Estado universal y vinculante. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctora, compañeros. Soy la estudiante Anet Adalit Aldazbaca. Tema a tratar, principios de la seguridad jurídica. El principio de la seguridad jurídica está consagrado en la Constitución de la República del 2020. A continuación, aspectos relevantes de este principio. Artículo 82. La seguridad jurídica se sustenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas estables, claras, públicas y aplicadas por jueces independientes e imparciales. Legalidad y no retroactividad. Las leyes deben ser claras y accesibles y no deben tener efectos retroactivos, es decir, no pueden aplicarse a hechos ocurridos con anterioridad en su entrada en vigor. Derechos y garantías. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las normas que rigen su conducta, como a un debido proceso justo y equitativo. Principio del debido proceso. Artículo 76. Establece el derecho al debido proceso y garantiza, entre otras cosas, el derecho a la defensa, el derecho a ser notificado de los cargos, el derecho a presentar pruebas y argumentos, y el derecho a un juicio imparcial. Defensa técnica. Esto significa que toda persona tiene el derecho de ser asistido por un abogado desde el momento en que se notifica de un proceso en su contra. Recursos judiciales. Esto permite a las personas impugnar decisiones que consideren injustas o contrarias a sus derechos fundamentales. Derecho a la tutela judicial efectiva. La Constitución del Ecuador garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que implica el acceso a la justicia y a la posibilidad de obtener solución jurídica pronta y justa.
Principio pro hominem. Interpretación favorable. Establece que las normas jurídicas deben ser interpretadas de la manera más favorable para la protección y promoción de los derechos humanos. Supremacía de los derechos humanos. El principio refleja la idea de que en caso de conflicto entre normas legales, se debe dar preferencia a aquellas que garanticen y protejan los derechos humanos. Consagración e instrumentos jurídicos internacionales. Aunque el término pro hominem no siempre se menciona explícitamente, la idea subyacente está presente en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi intervención. A continuación, mi compañera. Buenas noches, abogada. Mi nombre es Ángel Lema y yo le voy a hablar sobre el principio de legalidad. Bueno, el principio de legalidad en sí es un principio básico que es generalmente reconocido en las leyes supremas como en los diferentes países. Esto se debe a la relación superior y subordinada que tiene entre los representantes del Estado y los gobernados, por lo que los primeros que afectan el alcance jurídico es de los segundos, es decir, cuando el Estado realiza sus actividades, ejerce ejerce el ejercer el poder afecta los bienes y derechos de los subordinados. El principio de legalidad penal sustancial. Este principio es un axioma de defensa extrajudicial que busca sancionar y castigar como medida de seguridad a cualquier acto jurídico o omisión cometido por el individuo contra la sociedad. El principio de legalidad penal formal. Según este principio, cualquier acto, una vez mencionado, no puede considerarse un delito si el acto no es tipificado como delito por la ley anterior, que sería la ley no en crimen sine praevia. En esto hay ventajas y desventajas. La ventaja es garantizar la libertad de las personas, restringen la arbitrariedad y coincide con la seguridad jurídica. Y las desventajas es constituye un muro para la defensa social, no asegura las garantías contra el Estado y el legislador, y existe un quebrantamiento entre el crimen real y legal. Esto representa que por ser más severos que sean unos hechos para una sociedad, si este hecho no está definido como delito en la ley, favorece la impunidad y no será castigado. Siguiente es el principio de legitimidad. Dice, cuando hay una norma jurídica es acatada sin que medie el recurso de privilegio de la ley, las exigencias que debe cumplir una regla jurídica para ser legítimas son tres, que es la validez, la justicia y la eficiencia. Esta legitimidad se subdivide en dos, legitimidad material y formal. Quiere decir que la legitimidad material es aquella que tiene el consentimiento de la población en aprobación de la ley establecida o en la acción del Estado. Y la formal se concibe como la correcta actuación de los órganos del Estado en una relación a todos los procedimientos determinados según el ordenamiento jurídico. Hasta ahí mi intervención. Muy buenas noches. Principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad se refiere a la idea de que las decisiones y acciones deben llevarse a cabo a nivel más local o descentralizado en lugar de ser gestionadas por una autoridad central, siempre y cuando el nivel local pueda abordar adecuadamente la cuestión en el contexto de Ecuador. Este principio se puede aplicarse en diversas áreas, incluyendo la administración pública y la toma de decisiones. Aunque el principio de subsidiariedad no está explícitamente mencionado en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, la Constitución establece el principio de descentralización como un medio para garantizar la participación ciudadana y el ejercicio de autogobierno a nivel local. Áreas de aplicación del principio de subsidiariedad. Ecuador ha avanzado el proceso de descentralización para empoderar a los gobiernos locales y permitirles tomar decisiones que afecten directamente a sus comunidades. La descentralización busca una distribución más equitativa del poder y la toma de decisiones. La Constitución del Ecuador destaca la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones. En el marco del principio de subsidiariedad se fomenta la participación ciudadana en la gestión local de los asuntos públicos. El principio de subsidiariedad implica que las autoridades locales tienen autonomía y capacidad para gestionar asuntos locales sin interferencias innecesarias.
de las autoridades centrales, siempre que cumplan con los principios constitucionales y legales. La idea de que los servicios públicos y la administración de recursos pueden ser más efectivos cuando se gestionan a nivel local, donde las autoridades conocen mejor las necesidades y realidades específicas de sus comunidades. Aunque el principio de excepcionalidad puede aplicarse en el contexto de la descentralización y la participación ciudadana, la implementación efectiva de estos principios puede variar y depender de la legislación específica y las políticas públicas adoptadas en un momento dado. Muchas gracias por mi intervención. Muy buenas noches, estimada abogada, compañeros. Soy Diana Cortés del paralelo C6, cuarto semestre. El tema que voy a exponer se trata de del principio de motivación. Es la manifestación por parte del juez o tribunal de la justificación razonable de cierta decisión jurídica. Es decir, la explicación del porqué de dicha conclusión judicial. La falta de motivación en una sentencia se refiere tanto a la ausencia de expresión de la motivación, así como a la falta de justificación racional de la motivación. Condiciones que conforman la motivación. La Corte Constitucional señala que las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o jurisdiccionales deben ajustarse a ciertas condiciones que conforman la motivación, tales como la razonabilidad, la lógica, concreción, claridad, congruencia. La razonabilidad involucra el cumplimiento por parte de los funcionarios encargados de administrar la justicia de las disposiciones normativas, constitucionales, legales y o jurisprudenciales y su ejecución referente a un determinado caso. En la lógica en la motivación se cumple cuando las autoridades que administran justicia en su decisión judicial presentan argumentos relacionados entre sí, congruentes con la conclusión que determinan. Concreción, para tramitar adecuadamente un procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la defensa, forman también una concreta disposición desde el inicio del proceso y en el periodo de toda la petición, para concluir una decisión adecuadamente motivada que encuentre la ejecución de lo dispuesto por los jueces. Claridad. Hace referencia a que debe ser comprensible. Exige que los fallos judiciales sean elaborados en un lenguaje claro y fácil de entender. Congruencia. Este principio obliga a la estricta correlación entre el contenido de las resoluciones judiciales y las peticiones, pretensiones y defensas. Diferencias entre fundamentar y motivar. En derecho, fundamentar y motivar son las condiciones primordiales que demandan sobre un acto de autoridad y que deben tener un soporte legal, y dicho soporte sea acorde a las circunstancias del caso en específico. Si se trata de un procedimiento judicial, fundamentar se refiere a las razones y argumentos, es decir, proporcionar las bases jurídicas que justifiquen la acción para validarlos constitucional y legalmente. Por otra parte, motivar significa dar un motivo o expresar cuál es el fin o interés que se persigue. La motivación tiene lugar en las sentencias y decisiones judiciales establecidas en la Constitución. La motivación es la obligación dada al juzgador de tomar en cuenta en la realización de la sentencia todos aquellos elementos que conforman parte en el expediente, medios de prueba, alegatos, etc., y que serán examinados y aprobados por el juez. Relación con otros principios. La motivación se relaciona con otros principios tales como
El debido proceso. Es un derecho ciudadano de orden constitucional. Debe ejecutarse en todo proceso. Es el conjunto de principios jurídicos que garantizan a toda persona el derecho a ciertas garantías que aseguran una solución justa e imparcial en un proceso, otorgándole la oportunidad de ser oído y que sus peticiones frente al juez sean válidas. Involucra la igualdad de las partes. La oralidad es una forma de comunicación no escrita entre las partes y el juez. Permite la expresión de los distintos órganos de prueba. Las audiencias durante el juicio se llevarán de manera oral y las resoluciones se adoptarán en dichas audiencias. Se emplearán los instrumentos técnicos disponibles para tener pruebas y registrar las actuaciones del proceso y de los sujetos intervenientes. La oralidad también ayuda a agilitar y dinamizar los juicios. Es la herramienta esencial en el proceso penal. La objetividad. En el desarrollo de su función, la o el fiscal debe ajustar sus actos a un criterio objetivo, a la adecuada aplicación de la ley, respetando los derechos de los individuos. Indagará no solo los hechos y circunstancias que fundamenten o agraven la responsabilidad del sujeto implicado, sino también los que lo excluyan, atenúen o extingan. La imparcialidad. La o el juzgador en todos los procesos a su cargo se guiará por lo esencial que es aplicar justicia de acuerdo con la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este código, haciendo prevalecer la igualdad ante la ley. La independencia. El principio de independencia judicial está señalado en el numeral 1 del artículo 168 de la Constitución. Menciona que los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. La congruencia exige la correlación entre la acusación y sentencia. Está directamente relacionada con el derecho a ser informado de la acusación y el derecho de defensa. Es decir, es la correspondencia que debe existir entre el contexto de la acusación y el hecho concreto en que se basa. Este principio se ve perjudicado cuando se formule la acusación sobre circunstancias que no vayan acorde al hecho imputado. La sana crítica son reglas que permiten al juez evaluar las pruebas expuestas. Estas reglas no están estipuladas en la ley. Se trata de un proceso intelectual interno y subjetivo, es decir, la apreciación al examinar las pruebas en caso que se requiera. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Viviana Alicia Franco Naranjo, del cuarto semestre C6. Yo voy a hablarle del principio de proporcionalidad. Es la herramienta de ponderación entre las facultades de investigación y persecución de los órganos del sistema penal y los derechos constitucionales atinentes a las personas objetivo. Principio de ponderación. La ponderación consiste en el proceso de asignación de pesos a los principios en conflicto para preferir aquel que haya obtenido mayor peso de importancia. La ponderación implica en un caso concreto de colisión de principios de preferencia por el principio de mayor importancia y la afectación de otro principio que se considere de menor importancia. Aplicación del principio en la norma normativa ecuatoriana. Ecuador es actualmente considerado como un Estado constitucional de derecho y es aquí en donde la aplicación de la ponderación constitucional puede ser considerada como una herramienta sumamente peligrosa. La mala aplicación o la falla de aplicación de esta parte de los jueces que no tengan una vasta preparación en derechos constitucionales. Colisión de principios. Se caracteriza por niveles elevados de impresión tecnológica o son interpretados sistemáticamente, o los principios desde este punto de vista doctrinal deben cumplir con el siguiente rol primordial. 9. Sirven base y fundamento de todo ordenamiento jurídico. Ley de colisión. Las condiciones en las cuales un principio tiene precedencia sobre otro constituyente el supuesto
de hecho de una regla que expresa la consecuencia jurídica del principio precedente. Ley de peso. Se mide el peso en abstracto de cada uno de los principios y luego con las particularidades del caso concreto. Fórmula de peso, como lo podemos observar en el gráfico. Gracias a continuación, mi compañero. Buenas noches, abogada. Mi nombre es Ángel Lema. Yo les voy a hablar sobre el principio de empeorar la situación del procesado. Bueno, este principio sugiere que las medidas tomadas contra un individuo durante el proceso legal no deben empeorar su situación más allá de lo que sería necesario para administrar la justicia. Entre otras palabras, busca evitar la imposición de castigos o condiciones que sean desproporcionadas o innecesarias en el caso que esté juzgado. Bueno, les tengo un ejemplo que decía que imaginemos un escenario legal en donde el individuo es acusado por un delito menor y la fiscalía, después de ver que es la acusación, decide presentar cargos adicionales, los cuales no tienen suficiente evidencia ni respaldo. Bueno, aquí entraría en vigencia este principio, que es de empeorar la situación del procesado. En lugar de la fiscalía, en vez de concentrarse en los cargos originales, respaldando con pruebas sólidas, decide agregar acusaciones más serias, como robo agravado, sin ninguna base sustancial. Bueno, en esto tendríamos que ver que intentó mejorar la situación de la fiscalía, pero al presentar cargos adicionales que podría ser contraproducente, ya que esto podría socavar la credibilidad del caso. Aquí tenemos que se basa en una razón y justicia y equidad. Bueno, el siguiente principio es el principio de prohibición de doble juzgamiento. Este principio quiere decir que una persona, impide que una persona sea sometida a un juicio más de una vez por el mismo delito, garantizando su derecho, la defensa y evitando posibles abusos del sistema legal. Tenemos un ejemplo que dice que, digamos que Juan es acusado por robo a mano armada y después del juicio se lo declaran no culpable debido a la falta de pruebas concluyentes, pero posteriormente se descubre nueva evidencia que podría ser sustancial para el mismo. A pesar de esta evidencia, el principio de prohibición de doble juzgamiento impediría que Juan sea sometido a un segundo juicio por el mismo delito, que sería robo o mano armada, lo cual ya fue absuelto. El principio de aplicación con el principio de congruencia con derecho penal. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Establece que el juez, al llevar a cabo un proceso judicial, tiene el conocimiento y la autoridad para aplicar el derecho pertinente al caso, incluso si las partes involucradas no presentan expresamente. También establece que la sentencia dictada por el juez debe ser coherente y conforme a lo alegado y probado durante el proceso. Bueno, en este ejemplo, digamos que el acusado está siendo juzgado por un delito de robo agravado. Durante el curso del juicio, la defensa del acusado presenta pruebas que sugieren que el acto cometido no cumple con los elementos necesarios para ser considerado un robo agravado, sino más bien un robo simple. En este caso, el principio entraría en juego cuando el juez reconoce que, según la legislación penal aplicable, el acto podría constituirse un robo simple en lugar de un robo agravado, incluso si la defensa no ha presentado explícitamente este argumento. El juez tiene la responsabilidad de aplicar la ley de manera correcta, incluso si las partes no lo hacen. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Quien le saluda, Alicia Sánchez. Mi tema a exponer es el principio de congruencia. Se vincula con la garantía de defensa en el juicio, ya que como una regla, el pronunciamiento judicial que se desconoce o se acuerda del derecho no debatidos es incompatible con las garantías constitucionales. La aplicación del principio de congruencia en los diferentes delitos es la misma independientemente del tipo del delito que se trate. El juez no puede condenar al acusado por hechos o calificaciones jurídicas que no hayan sido establecidas en la acusación. El principio de congruencia es una garantía que nos vincula a la jurisprudencia. Es así que el principio establece que la sentencia debe resolverse sobre los hechos y la calificación jurídica en el contenido de la acusación. El juez no puede condenar al acusado por hechos o calificaciones jurídicas que no se hayan establecido. En cuanto a la congruencia entre la acusación y la prueba, el principio establece que la acusación debe basarse en pruebas que sean suficientes para fundamentar una sentencia condenatoria. Esto significa que el fiscal debe presentar pruebas que acrediten el hecho en el cual se imputa. Clasificación de la congruencia. Tenemos que la clasificación de la congruencia se clasifica en ultra petita, que se produce cuando la sentencia condenatoria va más allá de lo solicitado por la acusación. Extra petita se da cuando la sentencia condenatoria se pronuncia sobre los hechos que fueron objetos de acusación. Infrapetita se trata cuando la sentencia condenatoria no condena al acusado por todos los hechos que fueron objetos. Citrapetita
se ocasiona cuando la sentencia condenatoria al acusado por un delito distinto al que que se especificó en la acusación. Congruencia en el Ecuador. En el Ecuador, el principio de congruencia se encuentra consagrado en el artículo 123 del Código Orgánico Integral Penal COIP, que establece que la sentencia debe pronunciarse sobre los hechos y calificaciones jurídicas contenidas en la acusación. Eso es todo. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Ana Sojo Carrillo y yo les voy a hablar sobre el principio de privacidad y confidencialidad. Este principio es esencial en el ámbito penal, ya que protege la intimidad de los individuos involucrados en un proceso judicial. Se encuentra respaldado por la Constitución, que reconoce el derecho a la privacidad como un derecho fundamental. Principio de duda a favor del reo. Conocido como la presunción de inocencia, establece que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, de manera fehaciente en un proceso judicial. Principio de inocencia. Es esencial en la presunción de la no culpabilidad de una persona hasta que se demuestre lo contrario. Cabe mencionar que esta primicia sostiene que todo individuo es considerado inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable. Principio de igualdad. Ante la ley es un pilar fundamental en el ámbito penal. Todos los individuos, sin distinción de raza, género, religión u origen social, deben recibir un trato igualitario. Este principio busca prevenir discriminaciones injustas y garantizar que la justicia sea aplicada de manera imparcial. Principio de favorabilidad. Establece que en caso de existir varias normas aplicables a un caso concreto, se debe optar por la norma más beneficiosa para el reo. Busca proteger los derechos individuales y asegurar que las decisiones judiciales favorezcan al acusado en la medida de lo posible. Principio de legalidad. Implica que ninguna persona puede ser sancionada por acciones que no estén expresamente tipificadas como delito por la ley. Es un componente esencial para asegurar un proceso penal justo y transparente. Gracias. El principio de diligencia. La debida diligencia es un principio fundamental que busca garantizar que se respeten los derechos humanos y que se lleve a cabo los procedimientos legales justos. Las características y aplicaciones específicas del principio se deben las diligencias las siguientes: la investigación efectiva, la protección de víctimas y testigos, garantías procesales, acceso a la justicia, prevención y combate de la impunibilidad. Investigación efectiva. Las autoridades están obligadas a realizar investigaciones efectivas y completas en casos penales. Estos implican recolección de pruebas de manera imparcial y la identificación de responsables de los delitos, protección de víctimas y testigos. La debida diligencia también implica proteger a las víctimas y a los testigos durante la investigación y los procesos judiciales. Garantías procesales. Se debe respetar las garantías procesales de todas las personas involucradas en un proceso legal. Acceso a la justicia. La debida diligencia también tiene relacionada a los accesos de la justicia. La autoridad debe garantizar que todas las personas tengan acceso a una justicia justa. Prevención y combate de identidad. La debida diligencia es esencial para evitar y combatir la impunibilidad. Muchísimas gracias. Buenas noches, abogada. Mi nombre es Marilyn Villalobos. Voy a hablarles sobre el principio de prohibición de autoincriminación. El derecho a no autoincriminarse es un derecho fundamental implícito que forma parte del derecho al debido proceso penal. Está expresamente reconocido en la Convención Americana de los Derechos Humanos como parte de la garantía judicial mínima que tiene todo procesado. El artículo 8º, inciso G, señala el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Este es el derecho a no autoincriminarse. También tenemos el derecho a guardar silencio. Este derecho obliga a los jueces o a la autoridad competente a no forzar a la persona bajo ningún medio coactivo o con amenaza de su utilización a emitir una confesión o declaración encaminada a aceptar su responsabilidad en un hecho que se le impute.
En los instrumentos que consagran la no autoincriminación, en los internacionales está el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En el Estatuto de la Corte Penal Internacional, también en su artículo 55, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8. La misma especificación es establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos en su artículo 14. En el nacional vemos que en la Constitución de la República del Ecuador está estipulado